Durante 33 años, Fred Rogers hizo que millones de niños se sintieran seguros a través de una pantalla de televisión, pero tras su fallecimiento en 2003, su esposa Joanne reveló algo que nadie sabía. Todos los años, el día de su cumpleaños, Fred se sentaba solo y escribía una carta a Dios. En esas páginas, se preguntaba si el trabajo de su vida realmente importaba, si había hecho lo suficiente. Escribió más de 30 de estas cartas y las guardó bajo llave pidiendo a Joanne que no las compartiera hasta después de su muerte. Pero ese no era su único secreto. En 1986, Fred Rogers escribió un manuscrito privado tan crudo, tan personal que los editores se negaron a imprimirlo. Lo que confesó en esas páginas revela un lado de él que el mundo nunca vio, y te dejará sin palabras. Fred McFeely Rogers nació el 20 de marzo de 1928 en Latrobe, Pensilvania. Su padre James Rogers acababa de construir una mansión con calefacción por suelo radiante y ascensor privado. Su madre Nancy provenía de una prominente familia de banqueros. Pero a pesar de todas las comodidades y lujos, el pequeño Fred pasó sus primeros años casi completamente solo. Su casa estaba situada en un terreno de 47 acres en la tranquila Pensilvania, pero Fred la sentía vacía. Su padre siempre estaba fuera en la planta siderúrgica e incluso con 3 criados cerca, nadie tenía tiempo para hablar de verdad con él. Esa soledad talló algo profundo en su interior, un hambre no de juguetes o aventuras, sino de conexión emocional. Entonces, a los 2 años, el mundo se oscureció. Fred contrajo sarampión y escarlatina durante la Gran Depresión, cuando un diagnóstico de este tipo podía ser una sentencia de muerte. El 15% de los niños de Pensilvania que contrajeron ambas enfermedades no sobrevivieron. Durante 47 días estuvo postrado en cama con una fiebre que superó los 40 grados. Alucinaba, gritaba por la noche, y a pesar de todo su madre nunca se separó de él. Colocó un piano junto a su cama y le enseñó a tocar solo las teclas negras porque sus dedos eran demasiado débiles para las demás. Cada nota negra, le dijo, contenía su propia emoción. Y ese piano se convirtió en el primer amigo verdadero de Fred. Pero la enfermedad dejó cicatrices. A los 3 años aún no sabía atarse los zapatos ni coger bien un tenedor. Los médicos le diagnosticaron dispraxia grave del desarrollo, y uno de ellos llegó a sugerir su ingreso en una institución. Sus padres se negaron. En su lugar contrataron a una fisioterapeuta llamada Margaret Thompson. Margaret traía marionetas a cada sesión, convirtiendo la terapia en un juego. Hizo que los diminutos dedos de Fred se movieran con risas y ritmo. En 6 meses, su coordinación mejoró más de un 300%. Siguió necesitando zapatos de velcro hasta los 12 años, pero nunca olvidó cómo le habían curado las marionetas. Ese mismo año, la tragedia volvió a golpearles. El 15 de septiembre, un tren descarriló a solo 400 metros de su casa. Fred miró por la ventana y vio metal retorcido, vagones rotos. 47 personas habían muerto. Su padre le dijo que solo estaban durmiendo. Pero cuando Fred leyó el periódico a la mañana siguiente, se enteró de la verdad. El horror se quedó con él. Le preguntó a su madre, ¿por qué la gente resulta herida cuando solo intenta ir a algún sitio? Fue una pregunta que pasaría toda su vida intentando responder. A los 5 años, Fred pasaba horas solo en el desván utilizando calcetines viejos para representar espectáculos de marionetas para sus animales de peluche. Daba a cada marioneta una voz, una historia, un propósito. Cuando su madre lo vio una tarde dando lecciones a sus juguetes, lloró. Hizo construir para él un auténtico teatro de marionetas con cortinas de terciopelo rojo y pequeñas luces de escenario. Llamó a su marioneta favorita David el Soñador, y las historias que contaba, sobre el miedo, la bondad y la pertenencia, se convertirían más tarde en el corazón del barrio de Mr. Rogers. A los 6 años, Fred fue bautizado. Su abuela le regaló un juego de historias bíblicas hechas a mano con fieltro. No se amilanaba ante las preguntas difíciles. Cuando Fred preguntó, ¿por qué Dios deja que los niños sufran?, ella respondió, porque Dios quiere que nos preguntemos. Aquellas conversaciones le marcaron para siempre. Aprendió que hacer preguntas no era una debilidad, sino la fe en acción.
Por eso, décadas después en su programa nunca pretendió tener todas las respuestas. Pero siempre se aseguró de que los niños supieran que se les quería de todos modos. El instituto era cruel. Fred era alto, delgado y de voz suave. Los niños le llamaban chillón. Una tarde 3 jugadores de fútbol lo empujaron dentro de una taquilla mientras todos se reían. Nadie los detuvo. Nadie los castigó. Cuando intentaba tocar el piano en las asambleas, el público se burlaba de él, incluso lanzando aviones de papel a sus partituras. En una ocasión vertieron leche con chocolate sobre sus notas. Esa noche Fred volvió a casa y lloró. Entonces empezó la terapia. Su madre quería cambiarle de colegio, pero él se negó. En lugar de eso, se quedó construyendo en silencio una resistencia que definiría el resto de su vida. A los 15 años, la fiebre del heno le mantuvo en casa durante medio curso escolar. De nuevo, solo empezó a componer música. Su primera obra completa se llamaba Melodía para cuarteto de cuerda en re menor. Tenía 247 compases tan intrincados que hasta su profesor dudaba de que la hubiera escrito él mismo. Cuando por fin la interpretó, el público se rió. La llamaron música fúnebre. Pero Fred no se detuvo, siguió escribiendo. Esa misma composición se conserva ahora en los archivos Fred Rogers. Su relación con su padre era distante. James Rogers había sobrevivido a la gripe española de 1918, pero nunca se curó de ella. Quería que su hijo fuera duro, que se hiciera cargo del negocio del acero. Fred solo quería crear. En su diario, Fred escribió una vez: «Hace 23 días que me preguntó cómo me sentía». El día de su 17 cumpleaños, mientras ensayaba con las marionetas, Fred rompió accidentalmente una ventana. Su padre le castigó durante un mes, le prohibió la música y le envió a trabajar al aserradero. El parto le destrozó las manos. No pudo tocar el piano durante semanas. Entonces llegó el ultimátum: «Déjate de tonterías de marionetas o busca tu propio camino». Fred no lo dudó. Eligió su propio camino. Cuando nació su hermano pequeño, Jim, Fred tenía 9 años. Y no se lo tomó bien. Escondió los biberones y se negó a hablar durante 6 semanas. Llamaron a los psicólogos. Solo se comunicaba a través de dibujos, bocetos oscuros y emocionales que revelaban sus celos. Años después, admitió: «Quería que Jim desapareciera para que volvieras a quererme». Esa culpa nunca le abandonó. Dio forma a la misión de su vida: asegurarse de que todos los niños se sintieran vistos, queridos y seguros. En 1945, Fred se presentó voluntario para la defensa civil. Su trabajo: vigilar los cielos nocturnos en busca de bombarderos enemigos. Una fría noche de marzo, el radar detectó una señal no identificada. Fred permaneció 4 horas en un tejado, convencido de que se avecinaba un ataque. Resultaron ser aviones estadounidenses, pero el miedo ya había arraigado. Empezó a tener pesadillas en las que llovía fuego del cielo. Y a partir de ese momento, hizo una promesa: nunca incluiría violencia en nada de lo que creara para los niños. En 1948, se trasladó al Rollins College para estudiar música, una elección que le conduciría sin saberlo hacia su destino. Se graduó magna cum laude en 1951 y estaba muy implicado. Coros, clubes de música, incluso natación intramuros. Ganó varios premios, pero durante una actuación su novia se burló de su tartamudez delante de los demás. Fred quedó destrozado. Para solucionarlo, aprendió a controlar la respiración hablando bajo el agua. Así fue como desarrolló su habla lenta y cuidadosa. No era natural. Se construyó a partir de la lucha. Tras graduarse, trabajó en televisión y estudió teología en el almuerzo. En 1963 se ordenó sacerdote. No para predicar en una iglesia, sino para servir a los niños a través de la televisión. Su amigo, el reverendo Bill Barker, le ayudó a conseguirlo. Fred creía que un programa de televisión podía ser una forma de ministerio, un lugar donde los niños pudieran sentirse seguros y comprendidos. Su canción más famosa fue Let's Be Together Today, escrita en 1950. Utilizaba la tensión musical para reflejar conflictos emocionales. Podía escuchar cualquier melodía y reproducirla al instante.
Compuso más de 200 canciones a menudo con el pianista de jazz Johnny Costa. Ya de niño Fred tocaba villancicos por los altavoces de su barrio. La música siempre fue su forma de conectar. En el seminario Fred tenía un secreto. Tocaba el piano de jazz en clubes clandestinos y ganaba $5 por noche. Su educación religiosa desaprobaba la música secular, por lo que la mantenía oculta. Pero esa formación jazzística dio riqueza a sus canciones. Bajo la tranquila superficie de Mr. Rogers, era un artista que asumía riesgos. Conoció a Joan Rollins en 1948. Ella estaba en el comité de bienvenida. No sabían mucho de amor, pero crecieron juntos. En 1952, Fred le propuso matrimonio a través de una carta manuscrita. Ella estaba tan emocionada que perdió la carta corriendo a un teléfono público para decir que sí. Ambos tenían 24 años cuando se casaron, y su matrimonio de 50 años fue el ancla que lo mantuvo todo unido. Fred Rogers consiguió su primera gran oportunidad en televisión en 1951, con solo 23 años trabajando en la NBC de Nueva York. Pensó que por fin lo había conseguido, pero ese entusiasmo no duró mucho. Trabajó entre bastidores en programas como The Kate Smith Hour y The Gabby Hayes Show. Pero lo que más le molestaba era lo que pasaba por entretenimiento para niños. Vio cómo adultos se tiraban tartas a la cara mientras los niños se reían entre el público y algo no le gustó. No era solo una tontería. Le parecía mal. Molía. El punto de ruptura llegó rápido. Después de solo 6 semanas, Fred se marchó. Les dijo a todos que ya había visto suficiente. Se suponía que era su sueño, pero se convirtió en algo de lo que no soportaba formar parte. 3 años después, en Pittsburgh, Fred tuvo otra oportunidad. Esta vez empezó algo desde cero. En abril de 1954, co-creó un pequeño programa infantil llamado The Children's Corner en WQED. Todo el programa funcionaba con solo $150 a la semana repartidos entre Fred y su copresentadora Josie Carey. Ni siquiera tenían materiales adecuados. Fred tenía un bloc de notas amarillo para planificar los contenidos de todo un año. El estudio era un desastre. Fred tenía que correr del escenario de marionetas al órgano y viceversa durante las emisiones en directo, razón por la cual pasó a llevar zapatillas de deporte. Las marionetas ni siquiera formaban parte del plan original. Daniel Tiger nació la noche anterior al lanzamiento de la emisora, hecho con un calcetín que le entregó el director de la emisora. Fred acabó poniendo voz a los 13 personajes de las marionetas en directo todos los días, inventándose los diálogos sobre la marcha. Josie nunca sabía lo que vendría después, y de alguna manera todo funcionaba. En 1955, Fred decidió que quería algo especial para moverse por la pantalla, un pequeño carrito rojo. Pero no había dinero para accesorios de lujo, así que lo construyó él mismo a partir de chatarra. Todo costó solo $18. Solo medía 2,5 cm de largo, y Fred utilizó pinzas y una lupa para pegar cada pequeña pieza en su sitio. Luego lo manejó en directo junto a todas las marionetas sin dejar de correr hacia el órgano. Un día, tras rodar un largo episodio sobre compartir, Fred se desmayó de cansancio. Allí mismo en el suelo del estudio. Eso es lo mucho que dio al programa. Llevaba casado con Joan desde 1952, pero toda esta presión empezaba a pesar en su relación. En 1956 sucedió algo que Fred llevaría consigo el resto de su vida. En medio de una discusión sobre lo mal que le iba al espectáculo, Fred rompió una de sus marionetas. Y así sin más se fue. No era propio de él. No eran el tipo de pareja que gritaba, pero esta vez las cosas se rompieron. Años más tarde utilizó ese mismo momento, su arrebato, la culpa, como forma de enseñar a los niños a controlar su propia ira. A pesar de todo el estrés, Fred seguía creando. En 1957 había escrito más de 200 canciones originales para el programa, incluida una que se convertiría en un icono. Won't You Be My Neighbor. La escribió tras recibir una carta de un niño que se sentía solo. Fred tocaba todas las canciones en un piano de cola que sacó de un desguace de Pittsburgh, lo arregló y le dio vida. Y cuando años más tarde volvió a casa tras una operación de cáncer de estómago, lo primero que hizo fue sentarse al piano y tocar.
Con el tiempo escribió 13 óperas completas para niños, todo ello mientras apenas dormía, y sostenía toda la producción con pura voluntad. En 1958, Pittsburgh se inundó. Un episodio se centró en la inundación y lo que significó para la comunidad. La respuesta fue abrumadora. Fred recibió 500 cartas solo esa semana. La mayoría eran de niños que habían perdido mascotas. Fred lloró leyéndolas, no en privado, en directo. Leyó sus historias con lágrimas en los ojos. Y luego hizo algo que nadie esperaba. Respondió personalmente a cada uno de los niños. En 1963 corrió otro riesgo. Dejó los EES y se trasladó a Canadá para iniciar un programa llamado Mysterigers en la CBC. Duró casi 900 episodios, pero quería volver a casa. Cuando regresó en 1968 y renombró el programa como Mr. Rogers' Neighborhood, las críticas fueron brutales. Variety lo llamó terapia aburrida. El Washington Post dijo que era demasiado lento y tranquilo. Los índices de audiencia apenas alcanzaron los 2,1 millones, mientras que otros programas obtenían 10 millones. Recibió cartas llamándole espeluznante, pero Fred se negaba a cambiar. Creía que los niños necesitaban tiempo para sentir y pensar, aunque los adultos no lo entendieran. Detrás de la cámara tenía un secreto que nadie conocía. En 1968 construyó la fábrica de trolebuses, ambientada por él mismo con herramientas reales de la acería de su padre. También construyó una habitación oculta dentro del castillo del Rey Viernes, una cámara del tesoro donde guardaba más de 1000 regalos de los espectadores. Dibujos hechos a mano, peluches, notas. Cada una de ellas era importante. Las catalogó todas y escribió una carta de agradecimiento a cada uno de los niños que le enviaron una. En 1969 sorprendió a todos llevando a su hijo James al programa. Con solo 10 años, James se sentó con Daniel Tiger para hablar sinceramente sobre su crecimiento. Fred hizo sitio para risitas e interrupciones. Entre bastidores instaló un corralito en su camerino y contrató a una niñera. Para Fred, la familia no pertenecía a puertas cerradas. Pertenecía allí mismo delante de los niños que miraban. Pero no todos creían en lo que estaba haciendo. En 1970 la financiación de la PBS estaba en peligro y Fred se encontró ante una comisión del Senado. Tenía solo 5 minutos para exponer su caso. Les dijo que su salario, exactamente $28,000 al año, y lo comparó con los ejecutivos comerciales que ganan $200,000. Luego, en voz baja, recitó una canción que escribió sobre la ira. La sala se quedó en silencio. El senador John Pastor se inclinó hacia él y le dijo: «Te acabas de ganar los $20 millones. Aquel testimonio de 5 minutos salvó a la PBS. Lo que poca gente sabía era que detrás de esa voz suave y esos jerseys vivía un atleta. Diagnosticado con hipertensión leve en 1971, Fred empezó a nadar 3 millas cada mañana a las 5,3 a.m. Podía levantar 90 kilos. Hacía 100 flexiones al día y tenía el ritmo cardíaco de un corredor de maratón. Pero lo mantuvo en secreto porque no quería que los padres pensaran que fingía su imagen amable. Quería que la atención se centrara en el mensaje. Ese mismo año presentó a Lady Elaine, una marioneta de carácter travieso. Se inspiró en su propia culpa de la infancia. A los 12 años, Fred había robado el almuerzo de un compañero de clase todos los días durante 2 semanas y luego devolvía la caja vacía como si nada. Lady Elaine le ayudó a perdonar esa parte de sí mismo. En mayo de 1969 hizo algo audaz. Un año después del asesinato del Dr. King, invitó al oficial Clemens, el primer miembro negro del reparto, a refrescarse con él en una pequeña piscina. Las emisoras del sur se negaron a emitir el episodio. Recibió más de 500 cartas airadas, algunas llenas de insultos, pero respondió a cada una de ellas con calma personalmente. En 1972 la tragedia le golpeó más de cerca. Un amigo íntimo se quitó la vida. Fred, ministro desde 1963, cayó en una profunda duda. Durante meses no pudo encontrarle sentido. Escribió un guión en el que Mr. McFeely recibe una carta de Dios sobre el dolor. Los productores no quisieron emitirlo. Fred insistió.
Se emitió a principios de 1973 y se convirtió en uno de los episodios más comentados. También produjo una serie de 5 episodios durante la Guerra de Vietnam llamada Conflict. La marioneta King Friday construía vallas y declaraba emergencias. Los niños aprendían sobre la guerra a través de la imaginación. Los padres estaban furiosos. Algunos le llamaron antiamericano, pero Fred nunca se echó atrás. Repartió copias estación por estación cuando la CBS se negó a emitirlo a nivel nacional. A principios de los 70 Fred se obsesionó con la estabilidad. Empezó a pesarse todos los días siempre con el mismo bañador y las mismas gafas, hasta que alcanzó un peso perfecto de 143 libras, 1 para mí, 4 para el amor y 3 para ti. Mantuvo ese peso durante los 30 años siguientes. Se convirtió en algo más que un número. Se convirtió en un mensaje. En 1979, Fred ganó su primer Emmy. Pero no fue fácil. Él mismo escribió cada palabra de cada episodio casi 900 guiones a lo largo de 33 años. Trabajaba desde las 6 a.m. hasta las 2 a.m. día tras día. Su mujer Joanne le encontró más de una vez dormido ante la máquina de escribir. Su lenguaje era tan preciso, tan suave, que tenía que ser perfecto. Lo llamaba Fredish, una forma de hablar que hacía que los niños se sintieran seguros. En 1981, Fred Rogers tenía 53 años cuando introdujo silenciosamente algo que nadie esperaba. Lo tituló ¿Qué haces con la rabia que sientes? A primera vista parecía un amable especial de la PBS sobre niños que se enfrentan a la rabia. Pero entre bastidores se trataba de algo muy personal. Años antes, durante su formación en el seminario en la década de 1950, Rogers había admitido que luchaba contra su propia ira enterrada. Le habían acosado cuando era un niño tímido y con sobrepeso, y en el fondo una vez quiso devolver el golpe. Nunca lo hizo. En cambio, esperó décadas y convirtió ese sentimiento en algo útil. En el programa a los niños no se les decía que ocultaran su rabia. Destrozaban cajas de cartón, gritaban sobre almohadas, golpeaban la arcilla. Rogers permaneció a su lado con calma diciéndoles que estaba bien sentir lo que sentían. No gustó a todo el mundo. Los padres escribieron preocupados por si el programa animaba a los niños a actuar. Rogers no se echó atrás. Lo dijo claramente. Embotellar las emociones era más peligroso que dejarlas salir. Lo que la gente no sabía era que para él no se trataba solo de teoría. Era supervivencia personal. Cuando llegó 1990, Rogers había escrito 13 libros, pero en 1986 escribió un manuscrito que nunca llegó a las estanterías. Se llamaba El mundo de Mr. Rogers, e incluía algo que la mayoría de los espectadores nunca imaginaron. Tenía cicatrices. De adolescente en la década de 1940, Rogers tenía un acné severo que le dejaba profundas marcas en la cara. Odiaba su aspecto. Escribió sobre las horas que pasaba frente al espejo aplicándose corrector. Aprendió a maquillarse mucho antes que la mayoría de los actores. Incluso se gastó el dinero de su ruta de papel en cosméticos de alta gama. Eligió la televisión en lugar del ministerio en persona porque pensó que su cara sería una distracción en la vida real. En su borrador contaba que a veces durante los episodios tristes se quitaba el maquillaje en cámara a propósito para que los niños pudieran ver a alguien imperfecto y aún así amable. Pero ese capítulo nunca vio la luz. Los editores dijeron que era demasiado crudo, así que se quedó en un cajón mientras Rogers seguía maquillándose para ocultar su pasado a la vista de todos. A finales de 1998 recibió una noticia que lo cambia todo. Le diagnosticaron cáncer de estómago. Tenía 70 años. La mayoría de la gente habría dejado de trabajar. Rogers no lo hizo. Durante los 2 años siguientes, rodó 65 episodios más mientras recibía quimioterapia. Se puso tan enfermo durante las grabaciones que a veces vomitaba entre tomas. Pero nunca se perdía un rodaje. Perdió 18 kilos, pero llevaba relleno bajo la ropa para que los niños no lo notaran. En lugar de evitar el tema, incluyó su enfermedad en los guiones. Daniel Tiger empezó a tener dolores de estómago y a hacer preguntas difíciles. La historia surgió de los recuerdos de Fred de cuando era niño y se quedaba en cama.
con fiebres y dolores que no entendía. Su última grabación en diciembre de 2000 fue dura. Apenas podía mantenerse en pie, pero de todos modos grabó una escena de despedida de 15 minutos. 2 años más tarde falleció, pero no sin antes hacer todo lo posible por ayudar a los niños a entender cosas que él mismo había temido en el pasado. En 1993, la gente se llevó otra sorpresa. Rogers, que ahora tiene 65 años, compareció ante el Congreso con algo inesperado en las manos. Una Nintendo Game Boy. Estaba allí para hablar de los videojuegos violentos, pero en lugar de predicar, hizo una demostración. Jugó tranquilamente al Tetris para los senadores, mostrando cómo los juegos pueden enseñar a resolver problemas. Cuando le pidieron que jugara algo violento como Mortal Kombat, se negó. Había investigado. Había contratado a adolescentes para que le enseñaran a jugar a docenas de juegos tomando notas de todo. Descubrió que en una hora los niños podían ver hasta 47 actos violentos en los videojuegos, frente a solo 3 en la televisión normal. Su solución: un sistema de clasificación de juegos. Su recomendación ayudó a dar forma al sistema de etiquetado ESRB que todavía vemos hoy. Fue uno de esos raros momentos en los que alguien conocido por su blandura entra en una sala dura y cambia de opinión con datos, no solo el corazón. En 1988 también ocurrió algo hermoso. Fred Rogers se convirtió en abuelo, y durante la grabación de un episodio un rayo cayó fuera del estudio. Le trajo recuerdos. De niño había sufrido de asma, y las tormentas lo empeoraban. Su madre solía ayudarle a contar los segundos que transcurrían entre un trueno y un relámpago para mantener la calma. Aquel día, sin previo aviso, Rogers abandonó el guión y empezó a cantar una nana de 12 minutos sobre tormentas y respiración. Todo fue improvisado. El equipo se quedó helado. Nunca antes se había salido del guión. Más tarde, admitió que llevaba meses escribiendo en silencio canciones para su nieta preparándose para este momento. Había guardado diarios de su infancia, docenas de notas sobre sus ataques de asma, y ahora los convertía en consuelo. La canción se emitió tal y como fue cantada, y más tarde lo calificó como el momento más honesto de su carrera televisiva. En diciembre de 2001, después de 33 años y 895 episodios, Fred Rogers dejó oficialmente de hacer nuevos programas. Pero no desapareció. Siguió grabando especiales, hacer trabajos de voz, contestando cartas. En 2002 concedió una entrevista que reveló algo que la mayoría de la gente desconocía. Cada mañana Rogers pasaba 2 horas rezando. No solo oraciones generales. Llevaba listas de 500 nombres, niños reales que le habían escrito, y rezaba por cada uno por su nombre. Llevaba haciéndolo más de 20 años. Eso significaba que había rezado por cientos de miles de niños, uno a uno, cada día. Su equipo se quedó atónito. Sabían que era espiritual, pero no tenían ni idea de lo profundamente personal que era su conexión con los espectadores. Su salud seguía empeorando. El cáncer reapareció, y en 2002 utilizaba un andador entre bastidores. No quería que los niños lo vieran débil, así que lo ocultó. Pero sabía que el final estaba cerca. Planeó un último momento. Una despedida del carro. Esto no era solo para el público. De niño, en La Trobe, Pensilvania, Rogers solía despedirse de los trolebuses de verdad desde el porche de su casa. Despedirse del tranvía del barrio era un reflejo de ese recuerdo. En agosto de 2001 se emitió el episodio. Miró a la cámara y le dijo al carrito: «Eras especial para mí». Eso no era solo actuación, era Fred despidiéndose de todo. Murió el 27 de febrero de 2003. Tenía 74 años. Se lo llevaron las complicaciones de una neumonía. Poco después, reapareció el cáncer. El mundo reaccionó rápidamente. Más de 50 millones de personas compraron un sello conmemorativo con su Rebeca roja, pero había algo que la mayoría de la gente no sabía. Rogers había pesado ese jersey todos los días. Siempre salía exactamente 2,7 libras. Creía que llevaba el peso emocional de cada conexión que había establecido con los niños a través de la pantalla. Su jersey rojo está ahora en el Centro de Historia Heinz de Pittsburgh, junto a marionetas, decorados y guiones manuscritos. Su esposa Joanne
se convirtió en la guardiana de su memoria. Ella compartió una última verdad en una entrevista de 2018. Todos los años, el día de su cumpleaños, Rogers escribía una carta a Dios. Se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si su trabajo realmente importaba. Guardó más de 30 de esas cartas, junto con diarios de cartas de espectadores que le hacían llorar. Respondió a niños cuyos padres se estaban divorciando, niños que perdieron a sus hermanos, niños que tenían miedo. Se pasaba tardes enteras contestando. Pidió a Joanne que mantuviera esos escritos en privado mientras viviera. No quería que la gente pensara que nunca tuvo dudas. En el año 2000, su programa había llegado a más de 50 millones de niños en 45 países. Se había traducido a 20 idiomas. Pero en 1995 tomó una decisión que sorprendió incluso a la PBS. Rechazó un millonario contrato de licencia para hacer juguetes de Mr. Rogers. No quería que sus personajes se convirtieran en beneficios. Nada de cereales, ni fiambreras, nada de atracciones de parques temáticos. Decía que el espacio entre la pantalla y el niño era sagrado. Nunca dejó que el dinero tocara ese espacio. En 2018 se estrenó un documental llamado Won't You Be My Neighbor. Ganó casi $23 millones, batiendo el récord de documentales biográficos. La gente acudía a los cines no por las explosiones o los escándalos, sino por la tranquila verdad de un hombre. La película mostraba a Rogers hablando del divorcio mucho antes de que se aceptara hablar de estas cosas con los niños. El director dijo que el público estaba preparado para algo real. Rogers se lo dio incluso años después de su muerte. Fred Rogers cambió para siempre la salud mental de los niños. No solo era amable por fuera, había vivido la enfermedad, el acoso, los traumas. De niño tuvo escarlatina y se quedó en casa durante semanas. Ese dolor se convirtió en música. Decía que aprendió a llorar y a reír a través de sus dedos al piano. Décadas después, los estudios demostraron que los niños que veían a Rogers eran más resistentes emocionalmente. Las escuelas incluso empezaron a utilizar sus métodos como terapia. El dolor de su infancia no se desvaneció. Ayudó a sanar a miles de personas. Y el trabajo no se detuvo. Su hijo James lo llevó adelante. En 2012 se estrenó El barrio de Daniel Tiger. Está basado en los personajes de Fred y en sus viejos apuntes del seminario. Sí, ya en los años 50 Fred escribía sobre la ansiedad medioambiental de los niños, mucho antes de que fuera la corriente principal. El espectáculo sigue en marcha renovado hasta 2026, e incluso ayudó durante los encierros de COVID. Los niños con autismo han mostrado progresos utilizando los métodos de Daniel Tiger. Y el equipo sigue utilizando el atrezo original del antiguo programa, manteniendo vivo el toque de Fred. Aún hoy, el archivo de Fred Rogers contiene más de 22.000 artículos. Visitantes de todas las edades acuden a ver X el Búho, el Castillo del Rey Viernes y el Jersey Rojo. Las exposiciones se extienden por 6 plantas. La conexión emocional sigue ahí. Rogers dijo una vez que el espacio entre la pantalla y el niño